Marido la dejó embarazada y se casó con la amante, pero no contaba con lo que ocurriría en el altar. El cielo de Guadalajara se teñía de un gris plomizo esa mañana de octubre, como si presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Esperanza Morales. Sentada en el borde de la cama que había compartido con Ricardo durante 5 años de matrimonio, sostenía entre sus manos temblorosas la prueba de embarazo que acababa de confirmar sus sospechas. 2 líneas rosadas la miraban como un recordatorio cruel del amor que creía eterno y que ahora se desmoronaba ante sus ojos. ¿Ricardo? Llamó con voz quebrada hacia la sala, donde escuchaba el murmullo de la televisión. Necesito hablar contigo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Esperanza se levantó lentamente, ajustando su bata de enfermera que aún llevaba puesta después de un turno nocturno agotador en el hospital civil. Sus pasos resonaron en el pasillo de su modesto departamento en la colonia americana, cada uno marcando el compás de su corazón acelerado. Encontró a Ricardo recostado en el sillón, con los ojos fijos en su teléfono celular y una sonrisa que no había visto dirigida hacia ella en meses. Su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y su camisa blanca impecable contrastaban con la imagen desaliñada que Esperanza presentaba después de una noche cuidando pacientes. Ricardo, tengo algo importante que decirte, insistió, acercándose con la prueba oculta detrás de su espalda. Él levantó la vista apenas un instante, sus ojos cafés que una vez la habían mirado con adoración ahora mostraban una frialdad que la hizo estremecer. ¿Qué es tan urgente, Esperanza? Estoy ocupado. Estoy embarazada. Las palabras salieron de sus labios como una confesión, cargadas de esperanza y temor a partes iguales. Esperanza extendió la prueba hacia él, esperando ver en su rostro la alegría que había imaginado tantas veces durante los últimos meses cuando hablaban de formar una familia. Ricardo miró la prueba como si fuera una sentencia de muerte. Su teléfono cayó al suelo con un ruido seco, y su rostro se transformó en una máscara de horror y disgusto que Esperanza jamás había visto. No puede ser, murmuró, levantándose de golpe. No puede ser justo ahora. ¿Justo ahora? Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. Ricardo, llevamos 3 años intentando tener un bebé. ¿No te alegra que por fin? No. Gritó él, pasándose las manos por el cabello con desesperación. No me alegra para nada. Esto lo complica todo, Esperanza. Todo. La habitación pareció girar alrededor de Esperanza. Se aferró al respaldo del sillón, sintiendo como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Las náuseas matutinas que había atribuido al embarazo se intensificaron, pero esta vez no era por la vida que crecía en su vientre, sino por el horror de lo que estaba descubriendo. ¿Qué quieres decir con que lo complica todo? Susurró, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Ricardo caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Sus hombros se tensaron y cuando habló, su voz sonó lejana, como si las palabras vinieran de otra persona. Esperanza, nosotros, esto no está funcionando desde hace mucho tiempo. ¿Nosotros? Repitió ella, sintiendo como cada palabra era una puñalada. ¿De qué estás hablando, Ricardo? Somos felices, tenemos planes, acabamos de hablar de buscar una casa más grande, esos eran tus planes, se volvió hacia ella, y Esperanza vio en sus ojos una dureza que no reconocía. Yo nunca quise esto, Esperanza. Nunca quise esta vida, contigo. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico en la avenida Chapultepec se desvaneció, el murmullo de los vecinos se silenció, incluso su propio corazón pareció dejar de latir. Esperanza se quedó allí, con la prueba de embarazo aún en su mano, mirando al hombre que había amado con cada fibra de su ser destruir su mundo con unas pocas palabras. No lo entiendo, balbuceó. Ricardo, sé que hemos tenido problemas, pero todos los matrimonios los tienen. Podemos solucionarlo, podemos ir a terapia de pareja, no hay nada que solucionar, la interrumpió con una frialdad que la heló hasta los huesos. Esperanza, ¿hay alguien más? Las lágrimas que había estado conteniendo desde que vio el resultado de la prueba finalmente se desbordaron. Cayeron por sus mejillas como una cascada salada mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar.
¿Alguien más? Su voz se quebró. ¿Desde cuándo? Ricardo suspiró, como si la conversación no agotara. Desde hace 8 meses. 8 meses. Esperanza hizo cálculos mentalmente. 8 meses atrás había sido febrero, cuando celebraron su 5º aniversario de bodas. Cuando él le había regalado un collar de plata que ahora llevaba puesto y que de repente se sentía como una soga alrededor de su cuello. Cuando habían hecho el amor esa noche y él le había susurrado que la amaba. ¿Quién es?, preguntó, aunque parte de ella no quería saberlo. Ricardo guardó silencio por un momento tan largo que Esperanza pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su respuesta fue como un terremoto que destruyó los cimientos de su mundo. Vanessa. Vanessa. Su mejor amiga desde la preparatoria. La mujer que había sido su dama de honor, que conocía todos sus secretos, que había estado a su lado durante las noches en que Ricardo trabajaba hasta tarde y ella se sentía sola. Vanessa, quien la había consolado cuando tuvieron problemas para concebir, quien le había asegurado que todo estaría bien, que Ricardo la amaba profundamente. No, susurró Esperanza, negando con la cabeza. No, no puede ser Vanessa. Ella es mi mejor amiga, ella jamás, nos enamoramos, Esperanza, dijo Ricardo con una simplicidad brutal. No fue planeado, simplemente pasó. ¿Simplemente pasó? La voz de Esperanza se elevó hasta convertirse en un grito. No simplemente pasa, Ricardo. Se llama traición. Se llama ser un mentiroso y un cobarde. Ricardo se acercó a ella, pero Esperanza retrocedió como si fuera un extraño peligroso. Esperanza, por favor, trata de entender, no. No voy a entender nada. Gritó, arrojando la prueba de embarazo al suelo. Llevo 5 años de mi vida contigo, 5 años creyendo que me amabas, que íbamos a envejecer juntos, que íbamos a tener hijos juntos. Y mira dónde estamos, replicó él con amargura. Con un embarazo que ninguno de los dos planeamos y un matrimonio que se está cayendo a pedazos. Este embarazo es lo mejor que nos ha pasado. Esperanza se llevó las manos al vientre instintivamente. Es nuestro hijo, Ricardo. Nuestro bebé. Es tu bebé, la corrigió con dureza. Yo no quiero ser padre. No contigo. Esas palabras fueron el golpe final. Esperanza se desplomó en el sillón, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. 5 años de matrimonio, 8 años de relación, toda su vida adulta construida alrededor de este hombre que ahora la miraba como si fuera un obstáculo a eliminar. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó entre lágrimas. Me voy a mudar con Vanessa, respondió Ricardo, caminando hacia el dormitorio. Voy a empacar mis cosas ahora. Esperanza lo siguió, viendo cómo sacaba maletas del closet y comenzaba a llenarlas con una eficiencia que sugería que ya había planeado este momento. ¿Y el bebé? ¿Y yo? ¿Qué vamos a hacer? Ese es tu problema, Esperanza, dijo sin levantar la vista de la ropa que estaba doblando. Tú decidiste quedarte embarazada. Decidimos juntos. Has estado pidiendo un bebé durante años. Eso era antes, cerró una maleta con un golpe seco. Antes de conocer a Vanessa, antes de darme cuenta de lo que realmente es el amor. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba más profundo en su corazón. Esperanza se quedó en el marco de la puerta, viendo cómo el hombre que amaba empacaba su vida como si los 5 años que habían compartido no fueran más que un error que había que corregir. ¿Cuándo te vas?, preguntó con voz hueca. Ahora, respondió, cargando las maletas. Vanessa me está esperando. Por supuesto que lo estaba esperando. Probablemente había estado esperando este momento desde hace 8 meses, planeando cómo robarle la vida a su mejor amiga pedazo por pedazo. Ricardo pasó junto a ella sin mirarla, dirigiéndose hacia la puerta principal. Esperanza lo siguió como una sombra, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Ricardo, lo llamó cuando él ya tenía la mano en la manilla. Por favor, no te vayas así. Podemos hablar, podemos solucionar esto. Te amo. Él se detuvo sin voltear a verla. Lo siento,
Esperanza. Pero yo amo a Vanessa. La puerta se cerró con un sonido que resonó en el apartamento vacío como un disparo. Esperanza se quedó allí, parada en su bata de enfermera arrugada, con las manos sobre su vientre donde crecía una vida que acababa de convertirse en la única constante en su mundo destruido. Se dejó caer al suelo, recargada contra la puerta, y lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por el matrimonio que había terminado, por la traición de su mejor amiga, por el bebé que crecía dentro de ella y que tendría que criar sola. Lloró por la mujer ingenua que había sido esa mañana, que creía en el amor eterno y en los finales felices. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. La luz del día se desvaneció gradualmente, sumiendo el apartamento en penumbras. El teléfono sonó varias veces, pero Esperanza no tuvo fuerzas para contestar. Probablemente era el hospital preguntando por qué no había llegado a su turno, pero en ese momento nada más importaba que el dolor que la consumía por dentro. Fue hasta que escuchó los golpes insistentes en la puerta que logró levantarse del suelo. ¿Esperanza? ¿Estás ahí? Era la voz de su hermana Luz, llena de preocupación. No llegaste al trabajo y nadie sabe dónde estás. Con manos temblorosas, Esperanza abrió la puerta. Luz, 5 años menor que ella pero con una madurez que siempre la había sorprendido, la miró con horror. Dios mío, Esperanza, ¿qué te pasó? Sin poder articular palabra, Esperanza se desplomó en los brazos de su hermana, quien la sostuvo mientras se desmoronaba nuevamente. Ricardo se fue, logró decir entre sollozos. Se fue con Vanessa. Estoy embarazada y se fue. Luz la abrazó más fuerte, acariciando su cabello mientras procesaba la información. ¿Vanessa? ¿Tu mejor amiga Vanessa? Esperanza asintió contra su hombro, sintiendo cómo las lágrimas empapaban la blusa de su hermana. ¿Cuánto tiempo llevas aquí sola? No lo sé, murmuró Esperanza. Desde esta mañana, creo. Luz la ayudó a incorporarse y la guió hacia el interior del apartamento. La sala se veía exactamente igual que siempre, pero para Esperanza era como si hubiera regresado a un lugar que había conocido en otra vida. Todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Necesitas comer algo, dijo Luz, dirigiéndose a la cocina. Y necesitas contarme todo lo que pasó. Mientras su hermana preparaba té, Esperanza se sentó en el mismo sillón donde había recibido la noticia más feliz y la más devastadora de su vida en el transcurso de pocos minutos. Tomó la prueba de embarazo del suelo, mirando nuevamente esas 2 líneas que representaban una vida nueva y un futuro incierto. ¿Cuánto tiempo tienes? Preguntó Luz, regresando con 2 tazas humeantes. 5 semanas, según mis cálculos, respondió Esperanza, aceptando el té con manos que aún temblaban. ¿Y él simplemente se fue cuando se lo dijiste? Esperanza le contó todo. Cada palabra cruel, cada mirada fría, cada momento de la conversación que había terminado con su matrimonio. Luz escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Ese desgraciado, murmuró cuando Esperanza terminó. Y Vanessa, nunca me gustó, siempre sentí que había algo falso en ella. Era mi mejor amiga, Luz, susurró Esperanza. La conocía desde hace 15 años. ¿Cómo pude estar tan ciega? Porque eres buena persona, hermana. Porque confías en la gente que dices amar. Eso no te convierte en ciega, los convierte a ellos en unos miserables. Esperanza bebió su té lentamente, sintiendo como el líquido caliente la consolaba ligeramente. Por primera vez desde la mañana, su mente comenzó a procesar la situación de manera práctica. ¿Qué voy a hacer, Luz? No puedo pagar el alquiler de este lugar con mi sueldo de enfermera. Y con el bebé en camino, te vienes a mi casa, respondió Luz sin dudarlo. Miguel y yo tenemos espacio, y nos encantaría tenerte allí. No puedo ser una carga para ustedes. No serías una carga, Luz tomó sus manos. Serías mi hermana que está pasando por un momento difícil y que necesita apoyo. Además, Miguel adora a los niños y han estado intentando tener uno también. Por primera vez en el día, Esperanza sintió una chispa de algo parecido a la gratitud. Su hermana menor siempre había sido su roca,
la persona a la que recurría cuando las cosas se ponían difíciles. Y ahora, cuando su mundo se había derrumbado completamente, Luz estaba allí otra vez. ¿Qué va a pasar con el divorcio?, preguntó Esperanza. Mañana vamos a ver a un abogado, respondió Luz con determinación. Ese cobarde no se va a salir con la suya. Hay que asegurar que el bebé reciba lo que le corresponde. Esperanza asintió, sintiendo por primera vez desde la mañana que tal vez podría sobrevivir a esto. No sabía cómo, no sabía cuándo dejaría de doler, pero con su hermana a su lado y la vida creciendo dentro de ella, tal vez había una razón para seguir adelante. Esa noche, mientras empacaba sus pertenencias personales en cajas, Esperanza se detuvo frente al espejo del dormitorio. La mujer que la miraba tenía los ojos hinchados por el llanto y el rostro marcado por la traición, pero también había algo nuevo en su mirada. Una determinación que no había estado allí por la mañana. Se llevó las manos al vientre, donde su hijo crecía ajeno al drama que se había desatado a su alrededor. Te prometo, susurró a su reflejo, que vamos a estar bien. No sé cómo, pero vamos a estar bien. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre Guadalajara, lavando las calles de la ciudad como si el cielo llorara con ella. Pero dentro del apartamento que pronto dejaría atrás, Esperanza empacaba no solo sus pertenencias, sino también los pedazos rotos de su corazón, preparándose para reconstruir una vida que jamás había imaginado vivir. 3 meses habían pasado desde aquella mañana devastadora de octubre, y el invierno había llegado a Guadalajara con una frialdad que parecía penetrar hasta los huesos de Esperanza. Sentada en la pequeña terraza de la casa de su hermana Luz en la colonia Jardines del Bosque, observaba el jardín donde los rosales habían perdido sus flores, dejando solo espinas desnudas que de alguna manera reflejaban cómo se sentía por dentro. Su vientre había comenzado a mostrar la curva suave del embarazo, y cada día que pasaba la llenaba de una mezcla contradictoria de alegría y melancolía. La vida que crecía dentro de ella era su mayor bendición, pero también un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Buenos días, dormilona, la voz cálida de Miguel, el esposo de Luz, la sacó de sus pensamientos. ¿Cómo amaneció la futura mamá? Esperanza sonrió, la primera sonrisa genuina que había logrado en días. Miguel tenía esa capacidad especial de alegrar cualquier momento con su humor sencillo y su bondad natural. Trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones y desde que ella se había mudado a su casa, la había tratado como si fuera su hermana biológica. Bien, Miguel. El bebé me despertó temprano con sus movimientos, se tocó el vientre con ternura. Creo que va a ser futbolista. Perfecto. Ya tengo con quien ir a ver a las Chivas, rió Miguel, sentándose a su lado con una taza de café. Luz ya se fue al consultorio, pero me pidió que te recordara tu cita con el doctor Ramírez a las 10. Esperanza asintió, bebiendo su té de manzanilla que había reemplazado al café durante el embarazo. Las citas médicas se habían convertido en uno de los pocos momentos brillantes de sus semanas. Ver crecer a su bebé en los ultrasonidos, escuchar los latidos de su corazón, era lo único que lograba llenar el vacío que Ricardo había dejado. Miguel, dijo después de un momento de silencio, ¿crees que estoy siendo una carga para ustedes? Él la miró con sorpresa genuina. ¿Una carga? Esperanza, tú nos has dado más alegría en estos 3 meses que la que habíamos tenido en mucho tiempo. Esta casa se siente más llena, más viva contigo aquí. Pero sé que Luz y tú quieren tener su propio espacio, su privacidad, hermana, la interrumpió, usando el término cariñoso que había adoptado para dirigirse a ella, cuando 2 personas se aman de verdad. El amor se multiplica, no se divide. Tener familia cerca nos hace más felices, no menos. Sus palabras la tranquilizaron, pero también le recordaron dolorosamente lo que había perdido. Ricardo nunca había hablado así sobre la familia, nunca había visto las relaciones como algo que se nutriera y creciera con el tiempo. El teléfono de Esperanza vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía, pero cuando lo abrió, sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Hola Espe. Soy Vanessa. Necesitamos hablar. Por favor. Las manos le temblaron mientras leía el mensaje una y otra vez.
En 3 meses, había logrado no pensar en Vanessa durante horas enteras, había logrado construir pequeños momentos de paz donde la traición no la consumía. Y ahora, con un simple mensaje, todo ese progreso parecía desvanecerse. ¿Qué pasa?, preguntó Miguel, notando su cambio de expresión. Vanessa, murmuró, mostrándole el teléfono. ¿Quiere hablar conmigo? Miguel frunció el ceño, el mismo gesto que había visto en Luz cada vez que mencionaban el nombre de la mujer que había destruido su matrimonio. ¿Qué le vas a responder? Esperanza miró el mensaje nuevamente. Parte de ella quería bloquear el número, pretender que nunca había recibido el texto y continuar con su proceso de sanación. Pero otra parte, la parte que aún necesitaba respuestas, que aún buscaba algún tipo de cierre, quería saber qué tenía que decir la mujer que había sido su mejor amiga durante 15 años. No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere escuchar lo que tiene que decir, pero otra parte tiene miedo de abrir esa herida nuevamente. Miguel se levantó y puso una mano protectora en su hombro. Sea lo que sea que decidas, Luz y yo estaremos aquí para apoyarte. Pero recuerda que no le debes nada a esa mujer. Nada en absoluto. Esperanza guardó el teléfono sin responder el mensaje y se preparó para su cita médica. Necesitaba ver a su bebé, necesitaba ese recordatorio de que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo infinitamente más valioso. La consulta del Dr. Ramírez estaba ubicada en una clínica privada en la colonia Providencia. Era un hombre mayor, con canas que le daban un aire distinguido y una sonrisa cálida que había tranquilizado a Esperanza desde su primera visita. Su experiencia como enfermera le había enseñado a reconocer a los médicos que realmente se preocupaban por sus pacientes y el Dr. Ramírez definitivamente era uno de ellos. Buenos días, Esperanza, la saludó cuando entró a su consultorio. ¿Cómo se siente nuestra futura mamá? Bien, doctor. El bebé se mueve mucho, especialmente por las noches. Excelente señal, sonrió, ayudándola a subir a la camilla. Eso significa que está sano y fuerte. Vamos a ver cómo va todo. El gel frío del ultrasonido en su vientre la hizo estremecerse ligeramente, pero cuando apareció la imagen de su bebé en la pantalla, todos los nervios desaparecieron. Ahí estaba, su pequeño milagro, más grande que en la visita anterior, con brazos y piernas que se movían constantemente. Todo se ve perfecto, dijo el Dr. Ramírez, señalando diferentes partes de la imagen. El corazón late fuerte, las extremidades están bien desarrolladas y el crecimiento es exactamente el esperado para las 20 semanas. ¿20 semanas? Esperanza sintió una mezcla de emoción y vértigo. Ya estamos a la mitad. Así es. Y si quieren, ya podemos saber el sexo del bebé. Esperanza había pensado en este momento durante semanas. Originalmente, había planeado esperar hasta el nacimiento para conocer el sexo, pero ahora, llevando este embarazo sola, sentía que necesitaba toda la conexión posible con su hijo. Sí, dijo con voz firme. Quiero saber. El doctor movió el transductor, buscando el ángulo perfecto. Felicidades, Esperanza. Va a tener una niña. Una niña. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba la pantalla con una nueva perspectiva. Una pequeña luchadora que ya había sobrevivido a tanto drama antes de nacer, que había sido la constante en su vida cuando todo lo demás se derrumbaba. Hola, mi niña, susurró, tocando su vientre. Mamá ya te ama tanto. Salió de la consulta con las fotos del ultrasonido en su bolso y una sensación de propósito renovado. Tenía 5 meses para prepararse para la llegada de su hija, 5 meses para construir la vida que quería darle. Mientras caminaba hacia su auto, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Vanessa, por favor, Espe. Solo dame 5 minutos. Hay algo que necesitas saber sobre Ricardo. Esta vez, la curiosidad venció al miedo. Escribió una respuesta rápida, Café Madoka en Chapultepec. Mañana a las 3 de la tarde. La respuesta llegó inmediatamente, ahí estaré. Gracias. Esa noche, durante la cena, Esperanza les contó a Luz y Miguel sobre la cita del día siguiente.
Como era de esperarse, Luz no estaba nada contenta. No entiendo por qué quieres verla, dijo, sirviendo el pozole que había preparado. Esa mujer ya te hizo suficiente daño. Necesito respuestas, Luz, explicó Esperanza. Han pasado 3 meses y aún hay cosas que no entiendo. ¿Por qué Vanessa? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo pudo traicionarme a alguien en quien confiaba tanto? Algunas respuestas duelen más que las preguntas, advirtió Miguel. Pero si realmente necesitas hacer esto, estaremos aquí cuando regreses. El Café Madoka era un lugar pequeño y acogedor en la avenida Chapultepec, uno de los sitios favoritos de Esperanza y Vanessa durante sus años de amistad. Habían pasado tardes enteras allí, compartiendo secretos, sueños y risas. Ahora, mientras esperaba sentada en una mesa del rincón, el lugar se sentía cargado de recuerdos dolorosos. Vanessa llegó 5 minutos tarde, como siempre había sido su costumbre. Esperanza la vio entrar y sintió una punzada de dolor mezclada con rabia. Seguía siendo hermosa, con su cabello rubio perfectamente arreglado y su ropa elegante, pero había algo diferente en su porte, una tensión que antes no estaba allí. «Bola, Espe», dijo Vanessa, sentándose frente a ella con cautela. «Vanessa», respondió Esperanza, manteniendo su voz neutra. «Dijiste que había algo que necesitaba saber sobre Ricardo. No había tiempo para cortesías». Esperanza no tenía la energía emocional para fingir que esta era una reunión casual entre viejas amigas. Vanessa pidió un café cuando llegó la mesera, y Esperanza notó que sus manos temblaban ligeramente. «Antes que nada», comenzó Vanessa, «quiero que sepas cuánto lo siento. Sé que no hay excusa para lo que hice, para lo que te hice. Traicioné tu confianza de la peor manera posible». «¿Eso es todo?», preguntó Esperanza. «¿Viniste aquí solo para disculparte?». «No», Vanessa respiró profundamente. «Vine porque Ricardo me dejó». Esperanza sintió una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido satisfacción, aunque se sintió culpable por experimentar esa emoción. «¿Cuándo?». «Hace 2 semanas», los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. «Resulta que había otra mujer. Una compañera de trabajo. Lleva saliendo con ella desde hace 2 meses». La ironía era tan cruda que Esperanza casi se rió. El hombre que había destruido su matrimonio por amor había resultado ser exactamente lo que siempre había sido, un mentiroso y un infiel. «¿Y qué quieres que haga con esa información, Vanessa?». «Quiero que sepas que tenías razón sobre él», dijo Vanessa, secándose las lágrimas. «Todo lo que me dijo sobre ustedes, sobre por qué su matrimonio no funcionaba, eran mentiras. Me dijo que tú eras fría, que no lo entendías, que llevaban años sin intimidad». Cada palabra era como una bofetada. Esperanza recordó las noches en que se había quedado despierta preguntándose qué había hecho mal, cómo había fallado como esposa. «¿Y tú le creíste?», preguntó con voz temblorosa. «Le creí porque quería creerle», admitió Vanessa. «Porque estaba enamorada de él y necesitaba justificar lo que estábamos haciendo. Pero ahora me doy cuenta de que si era capaz de mentir sobre ti, también era capaz de mentirme a mí». «¿Cómo empezó todo, Vanessa?». «Necesito saber la verdad». Vanessa cerró los ojos, como si recordar fuera físicamente doloroso. «Fue en febrero, después de su aniversario. Tú estabas trabajando un turno doble y Ricardo vino a mi apartamento. Dijo que necesitaba hablar con alguien, que se sentía solo y incomprendido. Una cosa llevó a la otra y, no quiero los detalles», la interrumpió Esperanza. «Solo quiero entender cómo alguien que decía ser mi mejor amiga pudo hacer algo así». «No tengo excusa», sollozó Vanessa. «Estaba pasando por una mala racha después de terminar con David, me sentía sola y vulnerable. Cuando Ricardo empezó a prestarme atención, a hacerme sentir especial, me aferré a esa sensación sin pensar en las consecuencias». «¿Sin pensar en mí?». «Pensaba en ti constantemente», dijo Vanessa. «Cada día, cada beso, cada mentira que te decía cuando me preguntaba si algo estaba mal. Me odiaba a mí misma, pero no podía parar». Esperanza se quedó en silencio, procesando la información.
Parte de ella había esperado una revelación más dramática, algún secreto que explicara todo. Pero la verdad era mucho más simple y, de alguna manera, más dolorosa. Su matrimonio había terminado por la cobardía y el egoísmo de dos personas que decían amarla. ¿Sabes lo del bebé?, preguntó finalmente. Vanessa asintió. Ricardo me lo contó. Estaba furioso, decía que habías planeado el embarazo para atraparlo. ¿Y qué piensas tú? Pienso que eres la persona más honesta que conozco, y que si hubieras querido atrapar a Ricardo, no habrías esperado 5 años de matrimonio para hacerlo. Era la primera cosa sensata que Vanessa había dicho en toda la conversación. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, preguntó Esperanza. ¿Qué ganas con esto? Nada, respondió Vanessa. No espero tu perdón, no espero que seamos amigas otra vez. Solo quería que supieras la verdad, que supieras que no fuiste tú. Que nunca fuiste tú. Esperanza se tocó el vientre instintivamente, pensando en su hija que crecía adentro. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Vanessa? No es que me hayas quitado a mi esposo. Es que me quitaste a mi mejor amiga. Cuando me enteré del embarazo, lo primero que quise hacer después de decírselo a Ricardo fue llamarte para compartir la noticia contigo. Vanessa lloró más fuerte, cubriendo su rostro con las manos. Lo siento tanto, Espe. Lo siento tanto. Esperanza se levantó de la mesa, dejando dinero suficiente para cubrir ambos cafés. Yo también lo siento, Vanessa. Siento que hayas perdido tanto como yo. Siento que Ricardo te haya tratado exactamente como me trató a mí. Y siento que probablemente nunca podré perdonarte. Salió del café sin mirar atrás, sintiendo un peso extraño en el pecho. No era alivio, no era cierre, pero era algo. Era la confirmación de que su instinto había estado correcto, de que el problema nunca había sido ella. Esa noche, acurrucada en la cama de la habitación que Luz y Miguel habían convertido en su refugio temporal, Esperanza habló con su hija por primera vez como una realidad tangible, no solo como una esperanza. Tu papá es un cobarde, mi amor, susurró a su vientre. Y tu tía Vanessa también es una cobarde. Pero nosotras no vamos a ser cobardes. Vamos a ser valientes, vamos a ser fuertes, y vamos a construir una vida hermosa juntas. Sintió una patadita suave, como si su hija estuviera de acuerdo. Los días siguientes pasaron en una especie de calma tensa. Esperanza había regresado al trabajo de medio tiempo en el hospital, ahorrando cada peso para los gastos del bebé y para eventualmente encontrar su propio lugar. Las noches las pasaba tejiendo pequeñas ropitas y planificando el cuarto de la niña. Fue una tarde de viernes cuando recibió la llamada que cambió todo. ¿Señora Morales? La voz del otro lado de la línea era formal, profesional. Habla el licenciado Hernández, del despacho jurídico Hernández y Asociados. Represento al señor Ricardo Vega en el proceso de divorcio. Esperanza sintió como si el mundo se detuviera. Había estado esperando esta llamada durante meses, pero ahora que finalmente llegaba, no se sentía preparada. Sí, dígame. El señor Vega quiere proceder con el divorcio lo más rápido posible. Está dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso sobre la división de bienes. ¿Y sobre el bebé? Hubo una pausa incómoda. El señor Vega solicita una prueba de paternidad antes de asumir cualquier responsabilidad financiera. La línea se quedó en silencio mientras Esperanza procesaba las palabras. Después de 5 años de matrimonio, después de todo lo que habían compartido, Ricardo dudaba que el bebé fuera suyo. ¿Señora Morales? ¿Está ahí? Sí, respondió con voz helada. Dígale al señor Vega que puede hacerse su prueba de paternidad, pero que se prepare para pagar manutención durante los próximos 18 años. Colgó el teléfono y se quedó sentada en la sala, sintiendo una mezcla de rabia y determinación que no había experimentado antes. Ricardo había subestimado a la mujer callada y complaciente con la que se había casado. No tenía idea de la fuerza que había despertado en ella. Esa noche, llamó al abogado que Luz había encontrado para ella, un hombre joven pero agresivo llamado Andrés Molina. Licenciado Molina, dijo cuando él contestó. Habla Esperanza Morales.
Creo que es hora de pelear. La batalla legal que se avecinaba no sería fácil, pero Esperanza ya no era la mujer devastada que había encontrado a Ricardo empacando sus maletas 3 meses atrás. Era una madre que protegía a su hija, una mujer que había aprendido su propio valor a través del dolor. Y esta vez, no iba a rendirse sin luchar. El bufete del licenciado Andrés Molina estaba ubicado en un edificio moderno en la zona financiera de Guadalajara. Mientras Esperanza esperaba en la recepción, observaba las placas y reconocimientos que adornaban las paredes, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado una semana desde la llamada del abogado de Ricardo, y cada día había fortalecido su resolución de no permitir que su ex esposo saliera impune de sus acciones. Señora Morales, la voz del licenciado Molina la sacó de sus pensamientos. Gracias por venir. Andrés Molina era un hombre de unos 35 años, con una presencia imponente que inspiraba confianza. Su reputación en casos de divorcio era impecable, y Luz había insistido en que era exactamente el tipo de abogado que Esperanza necesitaba, inteligente, tenaz y sin miedo a enfrentarse a oponentes difíciles. Licenciado, respondió Esperanza, siguiéndolo a su oficina. Necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo. La oficina era elegante pero funcional, con estantes llenos de códigos legales y una vista panorámica de la ciudad. Molina le indicó que se sentara frente a su escritorio y abrió una carpeta gruesa. He revisado su caso completamente, comenzó. Su esposo está jugando sucio, pero eso no significa que vaya a ganar. Tenemos varias cartas fuertes que jugar. ¿Cómo cuáles? Primero, el adulterio comprobado. Tengo investigadores que ya han documentado su relación con la señorita Vanessa Torres, incluyendo fechas, lugares y testigos. Segundo, el abandono del hogar estando usted embarazada. Y tercero, sus ingresos y propiedades están bien documentados. Esperanza se sintió ligeramente reconfortada. Durante meses se había sentido como la víctima indefensa en esta historia, pero ahora tenía a alguien peleando por ella. ¿Qué pasa con la prueba de paternidad que está pidiendo? Molina sonrió de manera casi depredadora. Esa prueba va a ser su peor error. Cuando salga positiva, como sabemos que va a salir, va a quedar como un hombre que no solo abandonó a su esposa embarazada, sino que además dudó de su fidelidad sin ninguna base. Los jueces no ven bien ese tipo de comportamiento. ¿Cuánto tiempo va a tomar todo esto? Depende de qué tan dispuesto esté él a negociar. Si quiere pelear todo, podríamos estar hablando de 6 meses a 1 año. Pero tengo la sensación de que cuando vea la evidencia que tenemos, va a querer llegar a un acuerdo. Esperanza se tocó el vientre, donde su hija ya tenía 6 meses de gestación. La idea de que este proceso legal se extendiera hasta después del nacimiento la llenaba de ansiedad. ¿Qué necesita de mí? Total honestidad, respondió Molina. Cualquier detalle sobre su matrimonio, sus finanzas, su relación con la señorita Torres. También necesito que documente todo, gastos médicos del embarazo, pérdida de ingresos, apoyo emocional que ha necesitado. Todo suma. Cuando salió del bufete 2 horas después, Esperanza se sentía agotada pero esperanzada. Por primera vez desde que Ricardo se había ido, sentía que tenía cierto control sobre su situación. Su teléfono sonó mientras caminaba hacia su auto. Era su ginecólogo, el doctor Ramírez. Esperanza, tengo los resultados de sus análisis de la semana pasada. ¿Puede venir a mi consultorio esta tarde? El tono de su voz la alarmó inmediatamente. ¿Hay algo malo con el bebé? El bebé está bien, se apresuró a tranquilizarla. Pero necesitamos hablar sobre sus niveles de estrés. Han aumentado considerablemente desde su última visita. 2 horas después, Esperanza estaba nuevamente en el consultorio del doctor Ramírez, sintiendo como si estuviera recibiendo malas noticias desde todos los frentes. Sus niveles de cortisol están peligrosamente altos, explicó el doctor, mostrándole los resultados. El estrés extremo durante el embarazo puede tener consecuencias serias tanto para usted como para el bebé. ¿Qué tipo de consecuencias? Parto prematuro, bajo peso al nacer, problemas de desarrollo. Esperanza, entiendo que está pasando por un divorcio difícil,
pero necesita encontrar maneras de manejar el estrés. Ella se sintió culpable inmediatamente. Había estado tan enfocada en pelear por sus derechos que había descuidado lo más importante, la salud de su hija. ¿Qué puedo hacer? Primero, quiero que considere tomar una licencia médica del trabajo. Su cuerpo necesita descanso. Segundo, tal vez terapia psicológica para ayudarla a procesar todo lo que está viviendo. Y tercero, actividades que la relajen, yoga prenatal, meditación, cualquier cosa que la haga sentir en paz. Esa noche, durante la cena con Luz y Miguel, Esperanza compartió las noticias del día. Como siempre, su hermana fue directa en su respuesta. Te lo dije desde el principio, dijo Luz, sirviendo el pollo en mole que había preparado. Ese estrés te iba a hacer daño. Necesitas pensar en tu hija antes que en vengarte de Ricardo. No es venganza, protestó Esperanza. Es justicia. Es asegurarme de que mi hija tenga lo que le corresponde. Tu hija necesita una madre sana más que dinero de un padre que no la quiere, intervino Miguel suavemente. Tal vez sea hora de considerar si esta batalla legal vale la pena. Esperanza los miró, sintiendo una frustración que había estado creciendo durante semanas. ¿Entonces qué sugieren? ¿Que me conforme con nada? ¿Que le permita a Ricardo salirse con la suya después de lo que me hizo? Sugerimos que pienses en lo que realmente es mejor para ti y para tu hija, respondió Luz. A veces, ganar significa saber cuándo dejar de pelear. Esa noche, Esperanza se quedó despierta mirando el techo, sintiendo las patadas de su hija y reflexionando sobre las palabras de su hermana. Tal vez Luz tenía razón. Tal vez estaba tan enfocada en hacer que Ricardo pagara por sus errores que había perdido de vista lo que realmente importaba. Pero a la mañana siguiente, cuando estaba desayunando y revisando su correo electrónico, recibió un mensaje que cambió toda su perspectiva. Era de una dirección que no reconocía, pero el asunto decía, información sobre Ricardo Vega. El mensaje era de una mujer llamada Patricia Sandoval. Señora Morales, sé que no me conoce, pero trabajé con su esposo en la empresa consultora Méndez y Asociados. Me enteré de su situación por un amigo en común y creo que hay información que debería saber. ¿Podríamos vernos? Esperanza miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. Su instinto le decía que esto podría ser importante, pero otra parte de ella estaba cansada de sorpresas y revelaciones. Finalmente, escribió, ¿qué tipo de información? La respuesta llegó en minutos, información financiera que podría ser muy relevante para su caso de divorcio. Cosas que Ricardo no quiere que salgan a la luz. Esta vez, Esperanza no dudó. Acordaron verse esa tarde en un café discreto en el centro de la ciudad. Patricia Sandoval resultó ser una mujer de unos 40 años, elegante pero con un aire de nerviosismo que era evidente desde el momento en que se sentó frente a Esperanza. Gracias por venir, dijo Patricia. Sé que esto debe parecer extraño, pero no podía quedarme callada después de enterarme de lo que Ricardo le hizo. ¿Cómo se enteró? Guadalajara es una ciudad pequeña en ciertos círculos, explicó Patricia. La noticia del divorcio se ha extendido, especialmente considerando las circunstancias. Patricia ordenó un café y Esperanza un té, y durante los primeros minutos hablaron de trivialidades mientras Patricia parecía reunir valor para decir lo que había venido a decir. Trabajé con Ricardo durante 2 años en Méndez y Asociados, comenzó finalmente. Era un buen contador, pero también era, digamos que éticamente flexible. ¿Qué quiere decir con eso? Manejaba las cuentas de varios clientes pequeños y tenía maneras muy creativas de minimizar sus impuestos. Maneras que no siempre eran completamente legales. Esperanza sintió un nudo en el estómago. ¿Está hablando de evasión fiscal? Estoy hablando de cuentas bancarias no declaradas, facturas falsas, transferencias a paraísos fiscales. Cosas que podrían meterlo en serios problemas si llegaran a las autoridades correctas. ¿Y por qué me está contando esto? Patricia la miró directamente a los ojos. Porque cuando dejé la empresa el año pasado, fue porque no podía seguir siendo cómplice de esas prácticas. Y porque cuando me enteré de que había abandonado a su esposa embarazada,
decidí que era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Esperanza procesó la información lentamente. Si lo que Patricia estaba diciendo era cierto, Ricardo tenía mucho más que perder en este divorcio de lo que había imaginado. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? Patricia sonrió por primera vez desde que se habían sentado. Tengo copias de documentos, números de cuentas, registros de transacciones. Todo lo que su abogado necesitaría para ejercer la presión correcta. Esa noche, Esperanza se reunió con el licenciado Molina en su oficina. Cuando le mostró los documentos que Patricia le había dado, los ojos del abogado se iluminaron como si fuera Navidad. Esto cambia todo, dijo, revisando los papeles. Con esta información, no solo podemos asegurar un acuerdo de divorcio favorable, sino que podemos garantizar que no se atreva a crear problemas en el futuro. ¿Qué hacemos ahora? Ahora preparamos una propuesta que no podrá rechazar, sonrió Molina. Y nos aseguramos de que entienda que tiene mucho más que perder de lo que pensaba. 3 días después, el abogado de Ricardo llamó para solicitar una reunión urgente. Aparentemente, habían recibido una propuesta de acuerdo que necesitaban discutir inmediatamente. La reunión se llevó a cabo en las oficinas del licenciado Molina. Esperanza se sentó junto a su abogado, mirando del otro lado de la mesa a Ricardo por primera vez desde aquella mañana devastadora 6 meses atrás. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras que sugerían noches sin dormir y una tensión en su postura que no había estado allí antes. Buenos días, Esperanza, dijo Ricardo cuando ella entró a la sala de juntas, su voz sonando extrañamente formal. Ella no respondió, simplemente se sentó junto al licenciado Molina y puso las manos sobre su vientre, que ahora mostraba claramente los 7 meses de embarazo. Su hija se movía activamente, como si pudiera sentir la tensión en el ambiente. El abogado de Ricardo, el licenciado Hernández, era un hombre mayor con un aire de superioridad que inmediatamente le desagradó a Esperanza. Abrió su portafolio con movimientos exagerados y puso varios documentos sobre la mesa. Licenciado Molina, comenzó, mi cliente está dispuesto a ser razonable en este proceso. Estamos preparados para ofrecer una compensación justa por los años de matrimonio. Molina sonrió de una manera que Esperanza había aprendido a reconocer como peligrosa. ¿Razonable?, preguntó, abriendo su propia carpeta. Veamos qué considera razonable su cliente después de revisar esta información. Puso sobre la mesa copias de los documentos que Patricia había proporcionado. Esperanza vio cómo el rostro de Ricardo se descomponía gradualmente mientras reconocía lo que estaba viendo. ¿Dónde, cómo obtuvieron esto?, murmuró. Eso es irrelevante, respondió Molina fríamente. Lo relevante es que tenemos evidencia documentada de evasión fiscal, cuentas bancarias no declaradas y manipulación de registros contables. Mi cliente está dispuesta a llegar a un acuerdo, pero será bajo nuestros términos. El licenciado Hernández revisó los documentos con creciente alarma. Necesitamos un receso para revisar esta información con nuestro cliente. Por supuesto, accedió Molina. Tienen 1 hora. Cuando Ricardo y su abogado salieron de la sala, Esperanza finalmente pudo relajarse un poco. ¿Crees que van a aceptar?, preguntó. No tienen opción, respondió Molina. Con esta evidencia, Ricardo podría enfrentar cargos criminales. Va a firmar lo que le pongamos enfrente. 50 minutos después, Ricardo y su abogado regresaron. El cambio en su actitud era evidente. Toda la arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación apenas contenida. Estamos dispuestos a negociar, dijo Hernández. ¿Cuáles son sus términos?, Molina sonrió y abrió otra carpeta. Primero, manutención infantil, 4,000 pesos mensuales hasta que la niña cumpla 18 años, con incrementos anuales basados en la inflación. Segundo, gastos médicos y educativos, 50% a cargo del señor Vega. Tercero, compensación por daños morales, 200,000 pesos a pagarse inmediatamente. Es demasiado, protestó Hernández. Cuarto, continuó Molina como si no lo hubiera escuchado, renuncia total a la custodia.
El señor Vega puede solicitar visitas supervisadas una vez que la niña cumpla 3 años, si así lo desea. Ricardo habló por primera vez desde que habían regresado. ¿Renuncia total? Es mi hija. Esperanza lo miró directamente por primera vez en la reunión. Solicitaste una prueba de paternidad, Ricardo. Claramente no estás seguro de que sea tu hija. Y ya demostraste que no tienes interés en ser padre cuando me abandonaste embarazada. Las cosas eran complicadas entonces. Las cosas van a ser más complicadas si estos documentos llegan al SAT, intervino Molina. ¿Aceptan los términos o preferimos proceder por la vía legal completa? Hernández susurró algo al oído de Ricardo, quien se veía cada vez más pálido. Necesitamos hacer algunas modificaciones menores, dijo Hernández finalmente. Las siguientes 2 horas fueron una negociación intensa. Al final, acordaron 3.500 pesos mensuales de manutención, 150.000 pesos de compensación por daños morales. Y Ricardo mantendría derechos de visita limitados que podría ejercer cuando la niña cumpliera 2 años. Cuando finalmente firmaron los documentos, Esperanza sintió una mezcla extraña de alivio y vacío. Había ganado, había obtenido seguridad financiera para su hija, pero no se sentía victoriosa. Solo se sentía cansada. Esperanza, Ricardo la llamó cuando ella se preparaba para salir. ¿Podemos hablar un momento? Molina la miró interrogativamente, pero ella asintió. 5 minutos, le dijo a su abogado. Espérame en el auto. Cuando se quedaron solos en la sala de juntas, Ricardo parecía luchar por encontrar las palabras correctas. Quiero que sepas que nunca planeé que las cosas terminaran así. ¿Cómo planeaste que terminaran, Ricardo? Preguntó Esperanza. ¿Pensaste que podías tener una aventura con mi mejor amiga sin consecuencias? Pensé, no lo sé lo que pensé. Estaba confundido, me sentía atrapado. ¿Atrapado? Esperanza sintió la rabia familiar subiendo por su garganta. Estabas casado conmigo, Ricardo, no eras un prisionero. Si no eras feliz, pudiste hablar conmigo, pudimos haber ido a terapia, pudimos haber trabajado en nuestros problemas como adultos civilizados. Tienes razón, admitió él. Fui un cobarde. Tomé el camino fácil y lastimé a la persona que menos se lo merecía. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te perdone porque finalmente admites que fuiste un cobarde? Ricardo se quedó callado por un momento, mirando sus manos. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que lamento haberte lastimado. Y que, aunque no lo creas, estoy contento de que vayas a tener una niña. Vas a ser una madre increíble. Lo sé, respondió Esperanza simplemente. Voy a ser una madre increíble porque voy a amarla incondicionalmente, porque voy a estar presente en cada momento de su vida, y porque nunca voy a abandonarla cuando las cosas se pongan difíciles. Cada palabra era una puñalada dirigida directamente al corazón de Ricardo, y ambos lo sabían. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos tener una relación civilizada? Por el bien de la niña, quiero decir. Esperanza lo consideró por un momento. Cuando mi hija sea lo suficientemente mayor para hacer preguntas sobre su padre, le voy a decir la verdad. Que eres un hombre que comete errores, pero que espero que hayas aprendido de ellos. Si quieres ser parte de su vida eventualmente, tendrás que demostrar que mereces estar ahí. Es justo, asintió Ricardo. Y Ricardo, añadió ella mientras se dirigía hacia la puerta, la próxima vez que te sientas atrapado en una relación, ten la decencia de terminarla antes de buscar consuelo en otra parte. Salió de la sala sin mirar atrás, dejando a Ricardo solo con el peso de sus decisiones. En el auto, Molina la felicitó por el resultado de la negociación. Conseguimos todo lo que queríamos y más, dijo. Su hija va a estar bien cuidada financieramente. Sí, respondió Esperanza, pero su mente ya estaba en otra parte. Esa noche, después de contarles a Luz y Miguel sobre el acuerdo, Esperanza se sentó en la terraza con una taza de té de manzanilla. Sintiendo las patadas de su hija y reflexionando sobre todo lo que había pasado en los últimos 8 meses. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Patricia Sandoval, vi en las noticias que llegaron a un acuerdo.
Me alegro de haber podido ayudar. Espero que usted y su bebé sean muy felices. Esperanza sonrió y respondió, gracias por todo. No sabe cuánto significó su ayuda. Mientras escribía, se dio cuenta de algo. Por primera vez en meses, había escrito sobre felicidad sin que se sintiera como una mentira. No era completamente feliz todavía, el dolor de la traición aún estaba ahí, pero había algo parecido a la paz creciendo en su interior. Su hija dio una patada particularmente fuerte, como si estuviera de acuerdo. Ya falta poco, mi amor, le susurró a su vientre. Ya falta poco para conocerte. 2 semanas después, Esperanza estaba en su última semana de trabajo antes de tomar su licencia de maternidad cuando recibió una llamada que no esperaba. ¿Esperanza? Habla la doctora Méndez, del Hospital General. Tenemos aquí a Ricardo Vega, fue traído en ambulancia después de un accidente automovilístico. El mundo pareció detenerse. ¿Cómo está?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la preocupación genuina en su voz. Está estable, pero necesita cirugía. Está pidiendo por usted. Dice que es su esposa. Ex esposa, corrigió Esperanza automáticamente. Voy para allá. Mientras manejaba hacia el hospital, Esperanza luchó con emociones contradictorias. Había pasado los últimos meses odiando a Ricardo, peleando contra él, tratando de sacarlo de su vida. Pero ahora, enfrentada con la posibilidad de que pudiera morir, se dio cuenta de que aún había una parte de ella que se preocupaba por él. Encontró a Vanessa en la sala de espera, llorando y visiblemente destrozada. Esperanza, dijo cuando la vio. Gracias por venir. ¿Qué pasó? Un conductor ebrio se pasó un alto. Ricardo está en cirugía, los doctores dicen que tiene hemorragia interna. Se sentaron juntas en silencio, 2 mujeres que habían sido mejores amigas, luego enemigas, ahora unidas por su preocupación compartida por el mismo hombre que había lastimado a ambas. ¿Sigues con él?, preguntó Esperanza después de un rato. Vanessa negó con la cabeza. Me dejó hace 3 meses. Por otra mujer, igual que te dejó a ti. Lo siento. No lo sientes, respondió Vanessa con una sonrisa triste. Y no tienes que sentirlo. Me lo merecía. Nadie se merece ser lastimado así, Vanessa. Ni siquiera tú. Esperanza se sorprendió por sus propias palabras, pero se dio cuenta de que las había dicho en serio. Sí, Vanessa la había traicionado de la manera más cruel posible, pero verla allí, rota y sola, le recordó que ella también había sido víctima de las mentiras de Ricardo. Pasaron 4 horas en la sala de espera. Esperanza llamó a Luz para explicarle dónde estaba, y su hermana, después de expresar su incredulidad, acordó recogerla si la cirugía se extendía mucho más. Finalmente, el cirujano salió con noticias. La operación fue exitosa, anunció. Tuvo suerte, unos minutos más y habríamos perdido la batalla. Va a necesitar varias semanas de recuperación, pero va a estar bien. Esperanza sintió un alivio genuino, seguido inmediatamente por confusión sobre sus propios sentimientos. ¿Puede recibir visitas?, preguntó Vanessa. Mañana por la mañana, cuando despierte de la anestesia. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en Ricardo, en el accidente, en lo frágil que era la vida. Su hija se movía inquieta, como si pudiera sentir su agitación. A la mañana siguiente, contra el consejo de Luz y Miguel, regresó al hospital. Ricardo estaba despierto cuando entró a su habitación, conectado a varios monitores pero consciente y alerta. Esperanza, dijo cuando la vio. No puedo creer que hayas venido. Yo tampoco puedo creerlo, admitió ella, acercándose a la cama. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, intentó sonreír. Los doctores dicen que voy a estar bien. Me alegro. Se quedaron en silencio por un momento, la extrañeza de la situación pesando sobre ambos. Esperanza, hay algo que quiero decirte, dijo Ricardo finalmente. Anoche, cuando estaba en cirugía, seguía pensando en ti y en el bebé. En lo que podría haber pasado si hubiera muerto sin haberte dicho ciertas cosas. Ricardo,
No, déjame hablar. Por favor. Quiero que sepas que tienes razón sobre todo. Soy un cobarde, fui egoísta, y te lastimé de maneras que no tienen perdón. Pero también quiero que sepas que los años que pasamos juntos fueron los mejores de mi vida, incluso si no supe apreciarlos en ese momento. Esperanza sintió lágrimas en sus ojos, pero no estaba segura de si eran de tristeza o de algo más complicado. También quiero que sepas, continuó Ricardo, que voy a ser el mejor padre que pueda ser para nuestra hija. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero espero que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor de lo que he sido. Tendrás esa oportunidad, respondió Esperanza. Pero vas a tener que ganártela. Lo entiendo. Y lo haré. Esperanza se quedó unos minutos más, hablando de cosas triviales, antes de despedirse. Mientras caminaba por el pasillo del hospital, se sentía extrañamente ligera, como si un peso que no sabía que estaba cargando hubiera sido removido de sus hombros. Su hija dio una patada fuerte, y Esperanza sonrió. Creo que tu papá va a estar bien, mi amor, le susurró a su vientre. Y nosotras también. El sol de abril entraba por las ventanas del pequeño apartamento que Esperanza había rentado en la colonia Santa Tere, llenando la habitación con una luz dorada que parecía promesas de nuevos comienzos. Había sido 3 semanas desde el nacimiento de Isabella, y cada día que pasaba, Esperanza se sentía más segura en su nueva vida como madre soltera. La bebé dormía pacíficamente en su cuna, con sus pequeños puños cerrados y sus labios formando una pequeña sonrisa que derretía el corazón de Esperanza cada vez que la veía. Isabella había llegado al mundo un martes por la mañana, después de 8 horas de labor de parto, gritando con una fuerza que había hecho reír a los doctores. Definitivamente va a ser una luchadora, como su mamá, había dicho la doctora Herrera cuando puso a la bebé en los brazos de Esperanza por primera vez. Ahora, mientras preparaba el biberón matutino, Esperanza reflexionaba sobre todo lo que había cambiado en su vida durante el último año. Hacía exactamente 11 meses, había despertado en la casa que compartía con Ricardo, creyendo que su mayor preocupación era llegar tarde al trabajo. Nunca habría imaginado que antes de que terminara el año, estaría viviendo sola con su hija, habiendo sobrevivido a una traición devastadora y a una batalla legal que la había transformado completamente. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Luz, que llegaba como todas las mañanas con desayuno casero y la necesidad imperiosa de consentir a su sobrina. «Buenos días, hermana», dijo Luz, cargando una bolsa que olía a pan dulce recién horneado. «¿Cómo pasaron la noche las 2 princesas?» «Isabella durmió 5 horas seguidas», respondió Esperanza con orgullo. «Creo que finalmente está estableciendo un patrón de sueño». «Gracias a Dios», rió Luz, dirigiéndose directamente a la cuna. «Hola, mi amor hermoso. ¿Cómo está la bebé más bonita de Guadalajara?» Isabella abrió sus ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los de Esperanza, y pareció sonreír al escuchar la voz de su tía. «¿Ya desayunaste?», preguntó Luz, sacando un termo de café y pan tostado de su bolsa. «Estaba a punto de hacerlo cuando llegaste». Se sentaron en la pequeña mesa del comedor, con Isabella durmiendo nuevamente en los brazos de Luz. El apartamento era modesto pero acogedor, con 2 recámaras, una sala pequeña y una cocina funcional. Esperanza lo había decorado con colores cálidos y fotografías familiares, creando un hogar que se sentía seguro y lleno de amor. ¿Has sabido algo de Ricardo desde que salió del hospital?, preguntó Luz mientras alimentaba a Isabella con el biberón. «Me envía mensajes cada pocos días preguntando por la bebé», respondió Esperanza. «Y ayer me depositó dinero extra para los gastos del mes». ¿Va a venir a conocerla? Dice que quiere esperar hasta que yo me sienta lista. Que no quiere presionar. Luz levantó una ceja escéptica. Eso es nuevo en él. Creo que el accidente lo cambió, dijo Esperanza pensativamente. O tal vez casi morir le dio perspectiva. No lo sé, pero parece diferente. ¿Diferente cómo? Más humilde. Más consciente de las consecuencias de sus acciones. La semana pasada me escribió para disculparse otra vez, pero esta vez fue diferente. No estaba tratando de justificar lo que hizo, solo reconociendo el daño que causó.
Isabella terminó su biberón y Luz comenzó a sobearla suavemente. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Esperanza consideró la pregunta mientras bebía su café. Era algo que había estado analizando durante semanas. Extrañamente en paz, admitió finalmente. Durante meses estuve tan enojada, tan llena de rabia y dolor. Pero ahora, mirando a Isabella, sintiendo el amor puro que tengo por ella, es como si ya no tuviera espacio para tanto odio. Eso no significa que tengas que perdonarlo. No, no significa eso. Pero significa que ya no necesito castigarlo para sentirme mejor. Mi felicidad ya no depende de su sufrimiento. Luz sonrió, meciendo a Isabella que había comenzado a quedarse dormida otra vez. Suenas como alguien que finalmente está sanando de verdad. Después de que Luz se fue, Esperanza se duchó rápidamente mientras Isabella dormía, y luego se preparó para una de sus actividades favoritas de la semana. La clase de yoga postnatal en el centro comunitario cerca de su casa. Había comenzado a asistir a las clases un mes antes del parto, y había continuado después porque le había dado algo que no había tenido en mucho tiempo. Una comunidad de mujeres que entendían exactamente por lo que estaba pasando. Esperanza. La saludó Sofía, una de las madres del grupo, cuando llegó al centro comunitario. ¿Cómo está la pequeña Isabella? Creciendo tan rápido que no puedo creerlo, respondió Esperanza, sacando a la bebé de su portabebés. Ayer pesó 4 kilos en su revisión médica. El grupo de yoga postnatal se había convertido en mucho más que ejercicio para Esperanza. Era un lugar donde podía hablar abiertamente sobre los desafíos de ser madre soltera, donde podía recibir consejos prácticos de otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Y donde podía sentirse normal en una vida que a veces se sentía todo menos normal. ¿Cómo van las cosas con el papá de Isabella?, preguntó Carmen, otra madre del grupo, mientras extendían sus tapetes de yoga. Complicadas, admitió Esperanza. Está haciendo un esfuerzo por ser mejor, pero aún no estoy lista para que conozca a Isabella. Tómate tu tiempo, aconsejó Sofía. Mi ex esposo no conoció a mi hijo hasta que él tenía 6 meses y resultó ser lo mejor para todos. Necesitaba ese tiempo para establecer mi rutina y mi confianza como madre. La clase fue relajante y energizante al mismo tiempo. Esperanza se había dado cuenta de que estos momentos de autocuidado no eran un lujo, sino una necesidad. Ser madre soltera requería que estuviera física y emocionalmente fuerte, y cuidar de sí misma era parte de cuidar bien de Isabella. Después de la clase, mientras caminaba de regreso a su apartamento, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Esperanza Morales? Sí, ¿quién habla? Habla Elena Castillo, del Hospital de la Mujer. Somos un hospital especializado en atención obstétrica y neonatal, y estamos buscando enfermeras especializadas para nuestro equipo. Su nombre nos fue recomendado por el doctor Ramírez. Esperanza se detuvo en medio de la acera, sorprendida. ¿El doctor Ramírez la recomendó? Sí, dice que es una de las mejores enfermeras que ha conocido, y que su experiencia personal como madre le daría una perspectiva única para trabajar con nuestras pacientes. ¿Estaría interesada en una entrevista? Por supuesto, respondió Esperanza, sintiendo una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Cuándo sería conveniente? Acordaron una entrevista para la siguiente semana. Mientras colgaba el teléfono, Esperanza se dio cuenta de que por primera vez en meses estaba emocionada por algo relacionado con su carrera profesional. Había estado tan enfocada en sobrevivir día a día que había olvidado que tenía ambiciones más allá de la maternidad. Esa noche, después de acostar a Isabella, Esperanza se sentó en su pequeña sala con una taza de té y comenzó a investigar sobre el Hospital de la Mujer en su laptop. Era una institución respetada, conocida por su atención humanizada y sus programas innovadores de apoyo a madres jóvenes y solteras. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Ricardo. Hola, Esperanza. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero quería contarte que comencé a ir a terapia. Estoy tratando de entender por qué hice las cosas que hice y cómo puedo ser mejor. No espero que esto cambie nada entre nosotros, pero quería que supieras que estoy trabajando en mí mismo.
Esperanza leyó el mensaje varias veces. Hacía unos meses, habría reaccionado con escepticismo o incluso con enojo. Pero ahora, solo sentía una especie de esperanza cautelosa. No esperanza de reconciliación, sino esperanza de que tal vez Isabella podría tener un padre que valiera la pena conocer algún día. Respondió: me alegra saber que estás buscando ayuda. Isabella merece lo mejor de ti cuando estés listo para conocerla. La respuesta llegó rápidamente: gracias por darme la oportunidad de ser mejor. ¿Podrías enviarme una foto de ella cuando te sientas cómoda haciéndolo? Esperanza fue al cuarto de Isabella y tomó una foto de la bebé durmiendo en su cuna, con la luz suave de la lámpara nocturna iluminando su rostro angelical. La envió sin comentarios. La respuesta de Ricardo fue inmediata: es hermosa. Perfecta. Gracias. A la mañana siguiente, Esperanza recibió una llamada que no esperaba. Era de Vanessa. Hola, Espe, dijo la voz familiar pero ahora distante. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero quería preguntarte si podríamos vernos. Hay algo importante que quiero decirte. Esperanza sintió la tensión familiar en su estómago, pero se sorprendió al descubrir que ya no era el dolor agudo que había experimentado meses atrás. ¿De qué se trata, Vanessa? Prefiero decírtelo en persona. ¿Podrías encontrarte conmigo en el café donde nos vimos la última vez? Solo serán unos minutos. Esperanza miró a Isabella, que estaba despierta en su carriola, mirando el mundo con curiosidad. Está bien. En una hora. El café Madoka se veía exactamente igual que la última vez que había estado ahí, pero Esperanza se sentía como una persona completamente diferente. Tenía más confianza, más propósito, y definitivamente menos miedo de lo que Vanessa pudiera decirle. Vanessa llegó puntual, y Esperanza notó inmediatamente que se veía diferente. Más delgada, con ojeras que sugerían noches sin dormir, y una tristeza en su postura que era evidente incluso desde lejos. Gracias por venir, dijo Vanessa cuando se sentó. Y felicidades por tu bebé. Ricardo me contó que es una niña hermosa. ¿Sigues hablando con Ricardo? Ocasionalmente. Ambos estamos pasando por procesos difíciles. Pero no vine aquí para hablar de él. Vanessa pidió un café y Esperanza un té, igual que la última vez. Pero esta vez, el silencio entre ellas no se sentía cargado de dolor, sino simplemente triste. Vine para disculparme otra vez, comenzó Vanessa. Sé que ya lo hice antes, pero no estoy segura de que realmente haya expresado la magnitud de lo que siento. Vanessa, por favor, déjame terminar. He estado en terapia también, tratando de entender cómo pude hacerte algo tan horrible a alguien que amaba como hermana. Y me di cuenta de que nunca te expliqué realmente lo que pasó en mi cabeza durante esos meses. Esperanza escuchó mientras Vanessa describía su estado mental durante el tiempo de la aventura, su depresión después de terminar con David, su sensación de estar perdida profesional y personalmente, su necesidad desesperada de sentirse deseada y especial. Nada de eso justifica lo que hice, concluyó Vanessa. Pero quería que entendieras que no fue algo que hice para lastimarte deliberadamente. Fue algo que hice porque estaba rota por dentro y tomé las decisiones más egoístas posibles. ¿Y ahora?, preguntó Esperanza. ¿Ya no estás rota por dentro? Estoy trabajando en sanarme. Y parte de ese proceso es aceptar que probablemente perdí a la mejor amiga que he tenido en mi vida por mis propias decisiones estúpidas. Esperanza bebió su té lentamente, considerando las palabras de Vanessa. ¿Qué esperas que haga con esta información? Nada, respondió Vanessa honestamente. No espero tu perdón, no espero que seamos amigas otra vez. Solo quería que supieras que me doy cuenta completamente de lo que perdí, y que voy a vivir con esa pérdida el resto de mi vida. Vanessa, dijo Esperanza después de un momento, no puedo perdonarte todavía. Tal vez nunca pueda. Pero puedo decirte que ya no te odio. Eso es más de lo que merezco. También puedo decirte que espero que encuentres la paz que estás buscando. Espero que aprendas a amarte a ti misma lo suficiente como para no lastimar a otras personas otra vez. Vanessa comenzó a llorar silenciosamente. Gracias,
Espe. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Se despidieron en la puerta del café y Esperanza supo instintivamente que probablemente no volvería a ver a Vanessa. Era el tipo de despedida que se siente final, pero no amarga. Mientras caminaba de regreso a su auto, Esperanza se sintió ligera otra vez. Cada conversación difícil, cada confrontación con su pasado, parecía liberarla un poco más de las cadenas emocionales que había estado arrastrando durante meses. La entrevista en el Hospital de la Mujer fue mejor de lo que Esperanza había esperado. La directora de enfermería, Elena Castillo, era una mujer cálida e inteligente que había construido su carrera en la atención humanizada a las mujeres. El doctor Ramírez me contó sobre su situación personal, dijo Elena durante la entrevista. Y honestamente, creo que esa experiencia la convertiría en una enfermera aún más empática y efectiva. ¿Cómo es eso? Muchas de nuestras pacientes son madres jóvenes, muchas son madres solteras, muchas están pasando por situaciones familiares complicadas. Tener una enfermera que entiende esos desafíos desde la experiencia personal podría ser invaluable. Le explicaron que el puesto incluía trabajar en la unidad de maternidad, pero también participar en programas comunitarios de educación prenatal y apoyo a madres solteras. ¿Cuándo podría comenzar?, preguntó Elena al final de la entrevista. Cuando ustedes necesiten, respondió Esperanza. Solo necesito organizar el cuidado de mi hija durante mis turnos. Tenemos una guardería aquí en el hospital para empleados, sonrió Elena. Es uno de nuestros beneficios más valorados. Esperanza salió de la entrevista sintiéndose emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Era una oportunidad increíble, una manera de convertir su experiencia personal en algo positivo que pudiera ayudar a otras mujeres. 2 días después, Elena la llamó para ofrecerle oficialmente el puesto. Esperanza aceptó inmediatamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su vida profesional tenía dirección y propósito. Empiezas el lunes en 2 semanas, le dijo Elena. Eso te dará tiempo para hacer los arreglos necesarios para Isabella. Esa noche, Esperanza celebró con Luz y Miguel cenando en su restaurante favorito, un pequeño lugar familiar en la colonia del Valle que servía comida tradicional jalisciense. Estoy tan orgullosa de ti, hermana, dijo Luz, levantando su copa de agua mineral en un brindis. Mira todo lo que has logrado en menos de 1 año. A veces no puedo creer que sea la misma persona que se desplomó en el suelo cuando Ricardo se fue, admitió Esperanza, meciendo suavemente a Isabella que dormía en sus brazos. Eres la misma persona, dijo Miguel. Solo que ahora sabes lo fuerte que siempre fuiste. El lunes de su primer día de trabajo, Esperanza se despertó a las 5 de la mañana con una mezcla de nervios y emoción. Preparó a Isabella para su primer día en la guardería del hospital, empacando todo lo que podría necesitar en una bolsa que parecía lista para un viaje de 1 semana. ¿Lista para tu primera aventura, mi amor?, le preguntó a Isabella mientras la vestía con un overol amarillo que le había regalado Luz. Isabella la miró con sus ojos grandes y curiosos, como si entendiera que algo importante estaba sucediendo. El Hospital de la Mujer era más impresionante por dentro de lo que Esperanza había esperado. Los pasillos estaban decorados con colores suaves y arte que celebraba la maternidad, creando un ambiente cálido y acogedor que contrastaba con la frialdad institucional de muchos hospitales. Buenos días, Esperanza, la saludó Elena cuando llegó a la unidad de maternidad. ¿Lista para conocer a tu equipo? El día pasó volando. Esperanza conoció a las otras enfermeras, todas mujeres experimentadas y comprometidas que la recibieron cálidamente. Aprendió sobre los protocolos específicos del hospital, conoció a algunos doctores y comenzó a familiarizarse con el sistema de manejo de pacientes. Lo que más la impresionó fue la atención personalizada que se daba a cada paciente. No era solo sobre el aspecto médico del parto, sino sobre el bienestar emocional completo de las madres y sus familias. Aquí creemos que el nacimiento es un evento sagrado, le explicó María, una enfermera veterana. Nuestro trabajo es asegurarnos de que cada mujer se sienta apoyada, respetada y empoderada durante el proceso. Durante su hora de almuerzo, Esperanza fue a ver a Isabella en la guardería.
La encontró durmiendo pacíficamente, rodeada de otros bebés y niños pequeños, con cuidadoras que claramente amaban su trabajo. ¿Cómo se portó?, preguntó a Lucía, la directora de la guardería. Como un ángel, sonrió Lucía. Comió bien, durmió bien, y cuando estuvo despierta solo observaba todo con mucha curiosidad. Va a ser una niña muy inteligente. Al final de su primer día, Esperanza se sentía agotada pero satisfecha. Había recordado cuánto amaba ser enfermera, cuánto la llenaba ayudar a otras personas en momentos cruciales de sus vidas. Mientras manejaba a casa con Isabella, reflexionó sobre lo diferente que se sentía su vida. Un año atrás, su identidad había estado completamente definida por ser la esposa de Ricardo. Ahora era Esperanza la madre, Esperanza la enfermera, Esperanza la mujer independiente que había construido una vida hermosa para ella y su hija. 3 semanas después de comenzar su nuevo trabajo, Esperanza recibió un mensaje de Ricardo que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Creo que estoy listo para conocer a Isabella. ¿Podrías considerar organizar una visita? Se quedó mirando el mensaje durante varios minutos antes de responder. Había sabido que este momento llegaría eventualmente, pero no se había sentido preparada para la realidad de ello. Esa noche, después de acostar a Isabella, llamó a Luz. ¿Qué piensas?, preguntó después de contarle sobre el mensaje. Pienso que es decisión tuya, respondió Luz. Pero también pienso que Isabella merece la oportunidad de conocer a su padre, siempre y cuando él demuestre que realmente ha cambiado. ¿Y si no ha cambiado? ¿Y si esto es solo otra manipulación? Entonces lo descubrirás rápidamente y podrás tomar decisiones basadas en esa información. Pero Esperanza, no puedes proteger a Isabella de todo para siempre. Y no puedes tomar decisiones basadas en el miedo. Esperanza sabía que Luz tenía razón, pero eso no hacía la decisión más fácil. Al día siguiente, respondió el mensaje de Ricardo, podemos intentarlo. Pero será bajo mis términos, en mi apartamento, y por un tiempo limitado. Su respuesta fue inmediata, acepto cualquier condición que pongas. Solo quiero la oportunidad de conocer a mi hija. Acordaron que vendría el sábado por la tarde, por 1 hora. El sábado, Esperanza se levantó con mariposas en el estómago. Limpió su apartamento 2 veces, cambió a Isabella 3 veces, y reorganizó los muebles de la sala hasta que Luz llegó y la obligó a sentarse. «Vas a dar vueltas hasta que te marees», le dijo Luz. «¿Quieres que me quede durante la visita?» «No», respondió Esperanza después de considerarlo. «Creo que necesito hacer esto sola». Cuando sonó el timbre exactamente a las 2 de la tarde, Esperanza respiró profundamente antes de abrir la puerta. Ricardo se veía diferente de la última vez que lo había visto en el hospital. Había recuperado peso, tenía mejor color y había algo en su postura que sugería una confianza más tranquila que la arrogancia que había mostrado antes. «Hola, Esperanza», dijo, sosteniendo un ramo pequeño de flores y una bolsa de regalos. «Gracias por permitir esto». «Pasa», dijo ella, notando que sus manos temblaban ligeramente. Isabella estaba despierta en su carriola, vistiendo un vestido rosado que le había regalado Miguel. Cuando Ricardo la vio por primera vez, se detuvo completamente. «Dios mío», susurró. Es perfecta». Se acercó lentamente, como si temiera que Isabella fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. ¿Puedo cargarla?». Esperanza asintió, sorprendiéndose a sí misma por lo natural que se sintió entregar a Isabella a los brazos de su padre por primera vez. Ricardo se sentó cuidadosamente en el sillón, sosteniendo a Isabella como si fuera hecha de cristal. Isabella lo miró con curiosidad, sin miedo pero tampoco con reconocimiento. «Hola, Isabella», le dijo suavemente. «Soy tu papá». Esperanza sintió lágrimas en sus ojos al ver la ternura genuina en la voz de Ricardo, la manera cuidadosa en que sostenía a su hija, la expresión de asombro puro en su rostro. «Se parece a ti», dijo Ricardo, sin apartar los ojos de Isabella. «Tiene tus ojos, tu nariz pequeña». «Pero tiene tu cabello», respondió Esperanza. «Y creo que va a tener tu terquedad».
Ricardo rió suavemente, y por un momento, Esperanza pudo ver al hombre del que se había enamorado años atrás, antes de que todo se complicara. ¿Cómo ha sido?, preguntó Ricardo. Ser madre, quiero decir. Difícil, admitió Esperanza. Pero también es lo más increíble que he hecho en mi vida. Cada día me sorprende con algo nuevo. Lo siento, dijo Ricardo de repente. Siento haberte perdido todo esto. Siento haber sido tan estúpido que casi pierdo la oportunidad de conocer a esta pequeña maravilla. Ricardo, no, necesito decir esto. He estado en terapia durante meses, trabajando en entender por qué hice las cosas que hice. Y me di cuenta de que tenía tanto miedo de ser responsable de alguien más, tanto miedo de fallar, que terminé destruyendo todo lo bueno que tenía en mi vida. Isabella bostezó y se acurrucó contra el pecho de Ricardo, aparentemente cómoda en sus brazos. Mírala, susurró Ricardo. Confía en mí inmediatamente, sin saber todo lo malo que he hecho. Los bebés son así, dijo Esperanza. No conocen el rencor, no conocen el juicio. Solo conocen el momento presente. Quiero ser digno de esa confianza, dijo Ricardo, mirando a Esperanza directamente. Quiero ser el padre que ella merece. Eso va a requerir más que buenas intenciones, Ricardo. Lo sé. Y estoy dispuesto a hacer el trabajo necesario. Terapia, clases de paternidad, lo que sea necesario. La hora pasó más rápido de lo que cualquiera de los dos había esperado. Cuando fue hora de que Ricardo se fuera, devolvió a Isabella a los brazos de Esperanza con evidente resistencia. ¿Podríamos hacer esto otra vez?, preguntó. Podemos empezar con una vez por semana, respondió Esperanza. Y veremos cómo va. Gracias, dijo Ricardo. Por darme esta oportunidad. Por ser tan generosa cuando no tengo derecho a esperar nada. Después de que se fue, Esperanza se sentó con Isabella, procesando lo que había sentido durante la visita. No había sido tan difícil como había temido. De hecho, había sido casi normal. Su teléfono vibró con un mensaje de Ricardo: gracias por hoy. Isabella es increíble, y tú eres una madre maravillosa. Me siento honrado de ser su padre. Por primera vez en más de un año, Esperanza respondió a un mensaje de Ricardo sin ansiedad: ella merece conocer a su papá. Solo asegúrate de ser el hombre que merece conocerla. Los meses siguientes establecieron una rutina. Ricardo visitaba cada sábado por la tarde, gradualmente por periodos más largos. Esperanza lo observaba cuidadosamente, buscando señales de que fuera el mismo hombre egoísta e inmaduro que la había abandonado, pero lo que veía era alguien genuinamente comprometido con cambiar. No solo cumplía puntualmente con la manutención acordada, sino que a menudo enviaba dinero extra para cosas especiales, juguetes educativos, ropa, ahorros para el futuro de Isabella. Más importante aún, era consistente y confiable en sus visitas, nunca cancelaba a último minuto, y siempre preguntaba sobre las necesidades de Isabella. En el trabajo, Esperanza había encontrado su vocación en el programa de apoyo a madres solteras del hospital. Dirigía clases prenatales específicamente diseñadas para mujeres que iban a criar a sus hijos solas, compartiendo no solo información médica sino también consejos prácticos sobre cómo navegar los desafíos únicos de la maternidad soltera. Su historia les da esperanza, le dijo Elena durante una evaluación de desempeño. Ver que alguien puede salir de una situación tan difícil y construir una vida exitosa y feliz les demuestra que es posible. Una tarde de noviembre, casi exactamente un año después de aquella mañana devastadora cuando Ricardo se había ido, Esperanza estaba sentada en su terraza observando a Isabella jugar en su manta, cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero cuando contestó, reconoció la voz inmediatamente. ¿Esperanza? Habla Vanessa. Sé que no tienes razón para querer hablar conmigo, pero hay algo que necesitas saber. ¿Qué pasa, Vanessa? Ricardo se va a casar. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio de la tarde. Esperanza sintió una mezcla confusa de emociones, sorpresa, una pizca de dolor residual, y algo que se sentía como alivio. ¿Con quién? Con Patricia, su compañera de trabajo.
La ceremonia es el próximo sábado. Esperanza se quedó callada por un momento, procesando la información. ¿Por qué me llamas para decirme esto, Vanessa? Porque pensé que tenías derecho a saberlo. ¿Y por qué? Porque quería disculparme una vez más antes de que Ricardo realmente siguiera adelante con su vida. ¿Cómo te sientes por esto? Aliviada, honestamente, respondió Vanessa. Significa que finalmente puedo dejar ir la fantasía de que algún día íbamos a estar juntos otra vez. Puedo enfocarme en sanar de verdad. Después de colgar, Esperanza se quedó sentada en su terraza, mirando a Isabella que había comenzado a gatear y exploraba cada rincón de su mundo pequeño con determinación incansable. Ricardo casándose otra vez. Debería doler, pensó. Debería sentir celos, rabia, traición. En cambio, se sintió libre. Era la confirmación final de que ese capítulo de su vida había terminado completamente. El sábado de la boda de Ricardo, Esperanza llevó a Isabella al Parque Colomos para un picnic. Era un día hermoso, con el sol filtrándose a través de los árboles y creando patrones de luz en la hierba donde habían extendido su manta. Isabella, ahora de 8 meses, se sentaba sin apoyo y balbuceaba constantemente, como si estuviera manteniendo una conversación compleja con el mundo. Cada nueva habilidad que desarrollaba llenaba a Esperanza de orgullo y asombro. ¿Sabes qué, mi amor?, le dijo a Isabella mientras le daba pedacitos de fruta. Tu papá se casa hoy con otra señora. Y está bien. Porque eso significa que todos estamos exactamente donde debemos estar. Isabella la miró con sus ojos grandes e inteligentes, como si entendiera la importancia del momento. Esa noche, después de acostar a Isabella, Esperanza se paró frente al espejo de su habitación y realmente se vio a sí misma por primera vez en mucho tiempo. La mujer que la miraba tenía confianza en sus ojos, fuerza en su postura, y una serenidad que había sido forjada en el fuego de la adversidad. No era la misma mujer que había estado casada con Ricardo, la mujer que había definido su valor a través de la aprobación de otros. Era alguien completamente nueva, una madre, una profesional exitosa, una mujer que había aprendido que la felicidad verdadera no dependía de las acciones de otras personas, sino de las decisiones que tomaba para sí misma cada día. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Ricardo. Esperanza, quería que supieras que me casé hoy. También quería agradecerte por permitirme ser parte de la vida de Isabella. Sé que no me lo merecía, pero tu generosidad me ha permitido conocer el amor más puro que he experimentado jamás. Patricia entiende que Isabella siempre será mi prioridad y espero que podamos seguir co-criándola de manera saludable. Esperanza sonrió mientras leía el mensaje. Respondió, felicidades, Ricardo. Me alegra saber que has encontrado la felicidad. Isabella merece tener padres que sean felices y estén en paz consigo mismos. Espero que Patricia sea una buena madrastra para ella. Su respuesta fue rápida. Gracias por tus buenos deseos. Significa más de lo que sabes. Mientras guardaba el teléfono, Esperanza se dio cuenta de que había llegado al final de un viaje que había comenzado con devastación total y la había llevado a un lugar de fortaleza y paz que nunca había imaginado posible. Al día siguiente, domingo, Esperanza se despertó con Isabella acurrucada a su lado en la cama, algo que permitía los fines de semana. La luz del sol entraba suavemente por las cortinas, y por primera vez en más de un año, Esperanza se despertó sintiéndose completamente en paz con su vida. Se levantó quietly para no despertar a Isabella y se dirigió a la cocina para preparar café. Mientras esperaba que el agua hirviera, miró por la ventana hacia el jardín pequeño de su edificio, donde los rosales que había plantado el mes anterior comenzaban a mostrar sus primeros brotes. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos matutinos. Era Luz. Buenos días, hermana, dijo la voz alegre de su hermana. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, respondió Esperanza, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía completamente en serio. Realmente bien. Miguel y yo queremos invitarte a almorzar hoy. Tenemos algo que celebrar. ¿Qué están celebrando? Estoy embarazada. Gritó Luz, incapaz de contener su emoción. Isabella va a tener un primo.
Esperanza sintió una ola de alegría pura corriendo por todo su cuerpo. Luz. Eso es maravilloso. Estoy tan feliz por ustedes. Después de colgar, Esperanza regresó a su habitación donde Isabella había despertado y la miraba con una sonrisa desdentada que derretía su corazón cada mañana. ¿Adivina qué, mi amor?, le dijo, levantándola de la cama. Vas a tener un primo. Y tu mamá finalmente sabe lo que significa ser completamente feliz. Isabella rió, un sonido que llenó el apartamento de música. Mientras preparaba el desayuno para ambas, Esperanza reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida durante los últimos meses. Tenía un trabajo que amaba, una hija que era su mayor alegría, una familia que la apoyaba incondicionalmente, y más importante que todo, tenía una relación saludable consigo misma. El dolor de la traición de Ricardo y Vanessa no había desaparecido completamente, probablemente nunca lo haría del todo. Pero ya no definía su vida. Ya no la mantenía despierta por las noches ni la hacía cuestionar su valor como persona. Había aprendido que el amor verdadero, el tipo de amor que realmente importa, no era el amor que se recibe de otros, sino el amor que se da a su hija, a su familia, a sus pacientes y finalmente a sí misma. Mientras Isabella comía su cereal y exploraba cada textura con fascinación, Esperanza se permitió imaginar el futuro. Veía a Isabella creciendo fuerte y segura, sabiendo que era profundamente amada. Se veía a sí misma avanzando en su carrera, tal vez algún día dirigiendo su propio programa de apoyo a madres solteras. Se veía construyendo una vida llena de propósito, amor y paz. No sabía si algún día habría otro hombre en su vida. Tal vez sí, tal vez no. Pero ya no se sentía incompleta sin una pareja romántica. Se sentía completa como era, madre soltera, mujer independiente, sobreviviente que se había convertido en triunfadora. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena, su jefa en el hospital. Esperanza, ¿podrías venir temprano mañana? Quiero hablar contigo sobre una oportunidad de promoción. Esperanza sonrió mientras leía el mensaje. Una promoción. Más responsabilidad, probablemente mejor salario, y definitivamente más oportunidades para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por lo que ella había pasado. Por supuesto, respondió. Ahí estaré. Esa tarde, en el almuerzo familiar con Luz y Miguel, Esperanza levantó su copa de agua mineral en un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo. Por las segundas oportunidades, por la familia que elige quedarse cuando todo se desmorona, y por el descubrimiento de que somos más fuertes de lo que jamás imaginamos. Por mi hermana, añadió Luz con lágrimas en los ojos, quien me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Y por Isabella, dijo Miguel, haciendo caras graciosas a la bebé que reía en su silla alta, quien va a crecer sabiendo que viene de una línea de mujeres extraordinariamente fuertes. Esa noche, mientras acostaba a Isabella, Esperanza le cantó la canción de cuna que su propia madre le había cantado cuando era pequeña. Era una melodía simple sobre una estrella que guía a los perdidos de vuelta a casa. ¿Sabes qué, mi estrellita?, le susurró a Isabella cuando terminó la canción. Por mucho tiempo pensé que estaba perdida. Pensé que cuando tu papá se fue, yo me había perdido para siempre. Pero resulta que no estaba perdida. Estaba encontrando mi camino a casa. Y mi hogar no era un lugar o una persona. Mi hogar eres tú, mi amor. Mi hogar soy yo misma. Isabella se quedó dormida con una sonrisa en su rostro angelical, y Esperanza se quedó un momento más en la habitación, observando a su hija respirar pacíficamente. Mañana sería otro día de desafíos y oportunidades. Habría citas médicas que coordinar, pañales que cambiar, pacientes que cuidar, facturas que pagar. Habría momentos de cansancio y momentos de duda. Pero también habría momentos de alegría pura, como la risa de Isabella por la mañana. Habría momentos de orgullo, como ver a otra madre soltera graduarse de sus clases prenatales con confianza renovada. Habría momentos de paz, como este, cuando todo en su mundo se sentía exactamente como debía ser. Mientras apagaba la luz del cuarto de Isabella y se dirigía a su propia habitación, Esperanza se dio cuenta de que había llegado al final de la historia que había comenzado con tanto dolor un año atrás.
Pero también se dio cuenta de que era el comienzo de una historia completamente nueva. Una historia sobre una mujer que había aprendido que la felicidad no era algo que se recibía de otros, sino algo que se construía día a día con decisiones valientes y amor auténtico. Una historia sobre una madre que había decidido que su hija crecería viendo un ejemplo de fortaleza, independencia e integridad. Una historia sobre segundas oportunidades, sobre la capacidad infinita del corazón humano para sanar y sobre el descubrimiento de que a veces, lo que parece ser el final de todo es en realidad el comienzo de algo mucho mejor. Se cambió a su pijama favorita, se cepilló los dientes y se miró una vez más en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta ya no era una víctima de las circunstancias. Era la arquitecta de su propia vida, la autora de su propia historia. Buenas noches, Esperanza, se dijo a sí misma. Mañana será un día hermoso. Y mientras se quedaba dormida en su cama, en el apartamento que había convertido en un hogar, con su hija durmiendo pacíficamente en la habitación de al lado, Esperanza Morales supo con certeza absoluta que tenía razón. Mañana sería, de hecho, un día hermoso. Gracias por acompañar a Esperanza en este increíble viaje de superación y renacimiento. Esta historia nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. La fortaleza de Esperanza nos inspira a todos a seguir adelante, sin importar las adversidades que enfrentemos. ¿Qué te pareció la historia de Esperanza? ¿Te identificaste con algún momento en particular? Déjanos tu comentario aquí abajo contándonos qué fue lo que más te impactó de esta historia de superación. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias inspiradoras que te harán reflexionar sobre la vida, el amor y la capacidad que todos tenemos de reinventarnos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que siempre es posible comenzar de nuevo. Nos vemos en la próxima historia.